Vamos a orar para pedirle al Señor que bendiga este tiempo en la palabra. Gracias, Padre, por haber participado de tu mesa, Señor, de la mesa de nuestro Señor Jesucristo, haber recordado su muerte y resurrección, haber recordado, Señor, la ejecución de tu plan perfecto diseñado antes de la fundación del mundo y la sangre de Cristo, Señor, derramada en esa cruz, en el lugar de aquellos que habían de creer en Él para el perdón de los pecados, Señor. Esa sangre es la que nos limpia, continúa obrando en nuestras vidas, Señor, para santificarnos, Señor. Y hemos participado de este pan y este vino recordando la muerte y resurrección de Cristo y oramos, Señor, que Él venga. Esperamos su venida, anhelamos su venida, Señor. Queremos vivir en esta vida como peregrinos, Señor, reconociendo que nuestro hogar no está aquí, que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Por eso, Señor, te pedimos que a la hora de abrir tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que traiga salvación a los que aún están en sus pecados y no han creído en Cristo como Señor y Salvador, y que traiga santificación, transformación a los corazones de tus hijos, de tu iglesia. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay cosas que no se olvidan. Recuerdo una vez que estuvimos haciendo el descenso del Sella, recordáis, o no sé si todos conocéis, en Asturias, famoso descenso con canoas. Estábamos en un campamento de familia con muchos hermanos, cada uno en canoas individuales o en canoas dobles. En una canoa doble íbamos Noemí, Lucas y yo. Lucas tendría 5 años, algo así. En esa canoa llevábamos un bidón hermético de plástico, ahí metíamos la toalla, el móvil, los bocadillos, todo lo que no queríamos que se mojara, iba en ese bidón, así que Noemí iba adelante, el bidón en medio, yo detrás del bidón, cada uno con la espada, y Lucas, como si fuera el capitán de ese barco, estaba sentado encima del bidón. Todos con nuestros chalecos salvavidas, disfrutando del paseo. La corriente del agua no era fuerte, así que teníamos que trabajar para avanzar. Pero nunca se me olvidará. Llegábamos a un lugar de rocas, así que ya el agua empezaba a moverse un poco más. Y todas las canoas estábamos en fila porque aun lo ancho que era el río, las rocas habían reducido el camino a un trocito que cabíamos solamente una canoa. Así que cuanto más nos acercábamos a esa roca, la velocidad del agua aumentaba la canoa y Lucas ahí como el capitán diciendo vamos, venga, no sé qué, todos pasándolo muy bien hasta que cuando estamos en la roca chocamos de lateral y saltó Lucas directamente al agua. No saltó, sino fue expulsado por el choque. Y doy gracias a Dios porque él en ese momento el Señor me dio destreza para nada más que Lucas entró en el agua, lo cogí por el chaleco salvavidas y lo pude subir de nuevo a la canoa. Ya la cara blanca del niño, la cara blanca del padre, ya esa situación no se nos olvidará en la vida. Yo creo que cada uno de nosotros podrá también contar alguna situación como esta y en tiempos de comunión que debe haber entre los creyentes siempre es bueno que demos testimonio de cómo el Señor hemos visto su mano en nuestra vida en distintas situaciones. Hay cosas que no se olvidan, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se olvidan. Hay más cosas que se olvidan de las que recordamos. Recordamos muy poco de todo lo que ha pasado en nuestra vida. Y aunque hay cosas que no se olvidan, también es cierto que hay muchas cosas que ya hemos olvidado y que en realidad hay cosas que Dios ha hecho, que recordamos, pero muchas de ellas nos hemos olvidado. Aquello que olvidamos es una oportunidad perdida de alabar al Señor. Aquello que olvidamos es una oportunidad perdida de traer gloria a su nombre. En ocasiones nos acordamos de cosas que han pasado en nuestra vida que no son agradables y nos olvidamos que tuvo en la mano del Señor y que Dios las permitió para un propósito, para su gloria y para nuestro bien. Hay cosas que se nos olvidan y que nos hace perder esa oportunidad. Mira, hermano, amigo, Dios nos ha dado la capacidad de tener memoria y esa es una herramienta para glorificarle. La memoria debe ser usada en nuestra vida para la alabanza y la gloria de Dios. El olvido en ocasiones es causa de sufrimiento. Sufrimos en muchas ocasiones porque nos olvidamos de cosas, de cómo Dios nos guardó, de cómo es Dios, de sus promesas, de su palabra.
Alguien se olvidó de ti o se olvidó de algo importante. Alguien se olvidó de no felicitarte. Alguien se olvidó de no traerte lo que tú esperabas. Alguien se olvidó de una promesa. Hay ocasiones en las que nuestro olvido trae sufrimiento. ¿Recuerda en Génesis 40? ¿Qué historia se está contando en Génesis 40? De la mano de Dios en la vida de José. José sufrió el olvido del panadero, ¿recuerda? El panadero le dijo cuando estaba en la cárcel y le interpretó el sueño que sería restituido, y cuando el panadero salió de la cárcel, ¿qué pasó? Se olvidó de José, dice Génesis 40, 23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Eso seguro que trajo a José momentos de sufrimiento, 2 años olvidado en la cárcel. En ocasiones nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que pasamos sufrimiento porque Dios está en otras cosas, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Génesis 41:1 dice que Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre tiene una memoria adecuada, perfecta, pero nos olvidamos de Dios. José prefirió superar el sufrimiento en su vida. ¿Recuerda cómo lo trataron los hermanos? Algunos de nosotros podemos también mirar atrás y ver cómo hemos sido tratados por nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros profesores. Alguna situación en el pasado, José sufrió, como muchos de nosotros o todos nosotros, alguna situación desagradable. Y él quiso superar el sufrimiento del pasado olvidando. Pensó, si yo olvido esto, voy a superar el sufrimiento. Hasta tal punto que en Génesis 41, versículo 51, a uno de sus hijos le puso como nombre Manasés. Precisamente es el nombre de una de las tribus de Israel. ¿Qué significa Manasés? Viene en ese texto explicado así: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José le puso como nombre a su hijo Manasés porque pensó que olvidando el sufrimiento que sus padres y sus hermanos le habían provocado, así podría superarlo. Pero escucha, olvidar no es la manera de superar el sufrimiento. Negar o olvidar lo que pasó y te hizo daño no es la forma en la que Dios nos capacita para superar situaciones de conflicto, sino que la forma en la que José superó todo ese sufrimiento y nosotros debemos superar todo el sufrimiento del pasado no es olvidando, sino recordando quién estaba en el control. Y en Génesis 50, versículo 20, José habla con sus hermanos, aquello que pensaba que estaba olvidado, otra vez vuelve así y se encuentra con sus hermanos y le dice ese versículo tan famoso, tan conocido. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. ¿Se había olvidado José de eso? Quiso olvidarse, pero no se olvidó. Y José pudo superar esa situación. ¿Por qué? Porque recordó la realidad. Y le dijo a los hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero José recordó que Dios lo tornó en bien para que sucediera como veis hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y así es la forma en la que Dios quiere que tú superes, enfrente todo recuerdo bueno y todo recuerdo malo. Porque Dios trajo bendición y buenas cosas a tu vida, pero también estuvo Dios al control de los sufrimientos. Eso es lo que Dios quiere que tú recuerdes. Así que el olvido puede ser voluntario, pero también en ocasiones el olvido puede ser involuntario. El olvido puede ser consecuencia de una enfermedad como el Alzheimer, ¿verdad? O el olvido puede ser consecuencia del pecado. Y eso es lo que en muchas ocasiones la Biblia nos enseña, que el pecado trae como consecuencia el olvido. Que no de por sí el olvido es un pecado, sino que nos olvidamos como consecuencia de estar pecando. Mira lo que dice Deuteronomio 8. Acompáñame, abre tu Biblia a Deuteronomio 8, versículo 11. Observa la verdadera causa o la verdadera razón del olvido. Y mientras llega ahí a Deuteronomio 8, este libro, Deuteronomio, es el último del Pentateuco, ¿verdad? Y el propósito de este libro es recordar, es la repetición de la ley, recordando a la segunda generación de israelitas que salió de Egipto la palabra de Dios, la obra de Dios, el pacto que Dios hizo con sus padres y prepararlos
para conquistar la tierra prometida. Así que le recuerda esta palabra de Dios a Israel, Deuteronomio 8:11. Cuídate ¿de qué? De no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, ¿cuándo sucedería eso? Eso iba a pasar. Iban a conquistar la tierra y iban a tener toda esta prosperidad. Pero Dios les advierte antes de que eso suceda. Versículo 14. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvide del Señor tu Dios. ¿Qué ha sucedido antes de olvidarse? ¿Qué viene antes del olvido? El orgullo en nuestro corazón, ¿verdad? No sea que tu corazón se enorgullezca y afecte a tu memoria y a tu mente. Así que el pecado tiene como fruto el olvido de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios es porque estamos enorgullecidos, estamos confiados en nosotros o en otros. Así que olvidarse del Señor es la consecuencia del pecado y del orgullo. El Señor nos llama a cuidarnos de este olvido y nos exhorta a recordar. Está en Deuteronomio 8. Vuelve unas páginas atrás, capítulo 4. Vamos a repasar algunos versículos rápidos de esta carta. Capítulo 4, versículo 9. Cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides y no te apartes. Cuídate, esfuérzate, pon precaución, guarda tu alma con diligencia. Capítulo 8, versículo 11 ya lo hemos leído. Capítulo 7, versículo 18. Mira lo que dice de nuevo. No tengas temor, no tengas temor. ¿Y cómo no tenemos temor? ¿Qué dice el texto? Está en tu Biblia, ¿eh? No es algo que yo he aprendido en la experiencia en mi vida. Es la palabra de Dios enseñándonos que para no tener temor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice ahí el texto? No tengas temor, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón. El pueblo estaba temiendo, ¿por qué? Porque había olvidado lo que Dios, el Señor su Dios, había hecho con Faraón. Cuando nos olvidamos del Señor y de sus obras, entonces vienen los temores, viene el sufrimiento. El Señor nos dice que para confiar en Él y obedecer su voluntad, entonces debemos recordar cómo es Él. Recordar lo que el Señor ha demostrado ya. Y aunque lo demostró con Egipto, eso sigue siendo una razón para que tú y yo, a día de hoy, sin tener problema con Egipto, no tengamos temor en nuestra vida. Con la enfermedad, con la necesidad material, con toda situación en nuestra vida que nos produce temor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer cuando viene el temor? Recordar cómo es el Señor. Traer a la memoria, recordar cómo Él obró. Así que la memoria, recordando la palabra de Dios, nos protege del temor. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. Capítulo 16, versículo 3. Y dice ahí, no comerás con ella pan con levadura. Y continúa ahí al final diciendo el propósito. ¿Para qué? Para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Fíjate si es peligroso olvidarse y si hay una tendencia a olvidarnos que Dios estableció fiestas, un calendario festivo con el propósito de ¿qué? De que se lo pasaran bien, de que comieran buena carne, buen pan, de que se reunieran los familiares, de que pudieran volver por Navidad. No, de recordar a Dios. Recordar el día que fueron librados. El Señor estableció esa fiesta solemne para que sirviera de recuerdo. ¿Qué dice Lucas 22:19? Es fácil responder a esta pregunta, ¿verdad? Lucas 22:19 nos dice lo que el Señor dijo en la última cena, en el aposento alto con sus discípulos. Cuando estaban celebrando la Pascua o la prepascua, entonces Él tomó el pan y el vino y instituyó lo que acabamos de hacer hace unos minutos. ¿Qué dice en el versículo 19 de Lucas 22? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué dice? Haced esto en memoria de mí. Y yo te pregunto, ¿por qué Cristo estableció la mesa, la institución, que celebráramos esto, el tomar el pan y el vino juntos como iglesia? Porque sabe que nuestra memoria es débil, porque sabe que es fácil que nos olvidemos de quién es Él y lo que Él hizo. A ninguno se olvida en realidad. Todos sabemos lo que Cristo hizo, pero es para que vivamos continuamente en ese recuerdo, para que la forma en la que vivimos sea el resultado de recordar a Cristo y su muerte, para que ese recuerdo afecte nuestra vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1.
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Así que el Señor le dice a Israel, yo te voy a sacar de tu tierra y te voy a llevar a otra tierra que no te corresponde, a un destierro, te voy a castigar, pero escúchame, allí en esa tierra tendrás que volver a recordar. Saber que has sido llevado a esa tierra porque te olvidaste de mí. Y el Señor le llama a recordar su palabra para movernos a la restauración, a recordar sus promesas para tener la esperanza del cumplimiento fiel de su misericordia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, el Señor Jesús habla a la iglesia de Éfeso y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y el arrepentimiento viene por recordar. Por la obra del Espíritu Santo al hacernos recordar de dónde hemos caído. ¿Hasta dónde hemos caído? De traer la conciencia a nuestra mente de cómo hemos menospreciado su palabra en nuestras vidas. Y terminamos este repaso, no la predicación, terminamos este repaso en 2 de Pedro capítulo 1. Mira 2 de Pedro capítulo 1. Pedro escribe esta segunda carta y va a ser la última vez que la escriba. Y Pedro, que también experimentó en su vida, en muchas ocasiones, de cosas en su vida y poner confianza en él mismo y olvidarse de Cristo y la fidelidad y la dependencia en Cristo. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para, ¿qué? Para recordaros estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, todo lo que en la carta va a decir, todo lo que ha dicho antes y todo lo que va a seguir diciendo en esta carta. Así que dice Pedro, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Continúa versículo 13. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, ¿qué? Recordándoos estas cosas. Así que él está diciendo que aunque creáis que soy un pesado, aunque digáis, oye, yo esto ya lo sé, mi compromiso delante del Señor es que mientras yo esté aquí, os voy a estimular recordando estas cosas. Versículo 14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Esto en cualquier momento voy a morir. Así que, como voy a morir en cualquier momento, estoy ocupado para hacer una cosa. ¿Cuál es? Estimularos recordando. Y continúa el versículo 14, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Esto es, el Señor le declaró que ya iba a morir dentro de poco. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis ¿qué? Podáis recordar estas cosas. ¿Por qué Pedro está tan empeñado en estimularnos recordando cosas que ya sabemos? Porque es la tendencia nuestra. ¿Cuál? Es evidente, la enseñanza que está ahí es la tendencia nuestra a olvidarnos. No olvidarnos por completo como si nunca lo hubiéramos aprendido y no lo hubiéramos sabido, sino a que nuestra vida no se corresponda con la verdad de Dios. Nos olvidemos de lo que Dios ha dicho y Dios ha hecho y cómo eso debe afectar nuestra vida, cómo eso debe traer ánimo a nuestro corazón y cómo eso debe movernos a adorar a Dios. Así que siguiendo el ejemplo de Pedro, es mi propósito de esta mañana estimularnos recordándonos algunas verdades de la palabra de Dios. Así que abre conmigo en el libro de Salmos, el salmo que se conoce como el Salmo de la Memoria, o se conoce o no sé si se conoce así, pero yo lo recuerdo así. El Salmo 103, ¿verdad? Es el Salmo de la Memoria, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 103. Y el título de la predicación de esta mañana es Adorando a Dios con tu memoria. Adorando a Dios con tu memoria. Vamos a leer el Salmo. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado
castigado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de lejos los cielos de la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandamiento, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servid haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, de nuevo te pedimos que nos ayude a recordar estas verdades. Que tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento, nuestro olvido. En el nombre de Jesús, amén. La idea principal de este salmo, el salmista quiere alabar al Señor, nos invita a alabar al Señor. Él mismo se motiva a alabar al Señor. Este salmo es una predicación a sí mismo. El salmista se predica a sí mismo, que debe adorar a Dios por medio de su memoria, por medio de no olvidar. El énfasis del salmo es darse un mandato a sí mismo e invitar a otros a bendecir al Señor, recordando cómo es Él, recordando sus obras y recordando que el Señor no se olvida, recordando que el Señor tiene una memoria única, perfecta. Dice ahí, versículo 14, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El salmista no solamente está llamando a sí mismo a recordar, sino está recordando todo lo que Dios recuerda. Sabe que Dios no se olvida de nada y por eso el énfasis es mostrarnos que debemos adorar a Dios por medio de nuestra memoria, trayendo a nuestra memoria quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho. El salmista invita a otros a bendecir a Dios y por eso termina versículos 20, 21 y 22 haciendo estas tres invitaciones: bendecid al Señor, bendecid al Señor, bendecid al Señor. Pero el énfasis está en predicarse a sí mismo. Hermano, debes predicarte como el salmista hace y decirle a tu alma que se deje de olvido, que se deje de hacer otras cosas que no tienen valor, que tu alma recuerde que hemos sido creados para bendecir a Dios. David se olvidó del Señor. David es el autor de este salmo, pero David se olvidó del Señor. David se volvió pasivo y se olvidó de sus responsabilidades y en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David estaba ¿dónde? Echando la siesta. David se olvidó. Y echando la siesta se llevó a Betsabé y pecó con ella siendo la mujer de otro hombre. Y para tapar su pecado se olvidó de arrepentirse, así que hizo matar al marido de esta mujer cuando supo que ella había quedado embarazada. Y por eso David le dice a su alma: alma, no te olvides. Bendice al Señor. ¿Qué debemos recordar para alabar a Dios y bendecir su nombre? Tenemos aquí unas verdades que debemos aprender acerca de cómo bendecir el nombre del Señor y alabarle en todo. Antes de continuar, esa palabra bendecir tiene que ver con hablar bien. Hablar bien de alguien. Decir algo bueno de él. Ese bendice alma mía es un verbo reflexivo que le dice a sí mismo y reconoce que el alma es propensa a dejar de bendecir a Dios. Así que está diciéndose a sí mismo: habla bien de Dios. Recuerda cómo debemos reconocer las perfecciones de Dios. En primer lugar, ¿cómo alabamos al Señor con nuestra memoria? En primer lugar, versículos 1 y 2. Alaba a Dios recordando quién es Él y quién eres tú. Se nos olvida quién es Dios y se nos olvida quiénes somos nosotros. Y orgullosamente creemos que nosotros somos suficientes y que Dios simplemente está ahí para cuando lo necesitemos.
No, debemos alabar al Señor recordando en primer lugar quién es Él y quién somos nosotros. Lo más repetido en este salmo es la palabra el Señor y todos los pronombres que tienen que ver con Él. Si tuviera la buena práctica de rodear o de subrayar el nombre o los pronombres que se refieren a Dios en un color concreto, como sabéis que llevamos tiempo animando a que puedas leer la Biblia, pero observando y señalando estas cosas, este salmo estaría en rojo, como está en mi Biblia, está en rojo, en el tuyo, en el color que tú quieras. Pero lo más repetido en este salmo es el Señor y su atributo y sus obras. Así que David está diciendo que nuestra alma bendice al Señor cuando recordamos al Señor, cuando nos centramos en quién es Él. ¿Y quién es Él? Dice el versículo 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. ¿Quién es Él? El que tiene un nombre santo. Ahora, ¿qué significa su santo nombre? Su santo nombre tiene un significado y una implicación. ¿Qué significa? Bueno, la palabra santo significa apartado, de otra categoría. Así que cuando dice tu santo nombre, está diciendo que tú eres único. No hay nadie como tú. Tú estás apartado de todo lo demás. Estás tú y el resto de cosas. El nombre del Señor tiene que ver con su persona, su atributo, todo lo que Él es. Y como Él está apartado, no hay nadie como Él, la implicación de ser santo es que Él es puro. Está apartado del pecado, de todo lo que es débil, todo lo que es manchado del error, de la mentira, del engaño. Así que el salmista está invitándonos o está recordándose a sí mismo que debe bendecir al Señor, bendecir su santo nombre, su apartado nombre, su perfecto y puro nombre. Y por si del versículo 1 al versículo 2 se olvida, vuelve a decir otra vez, versículo 2, ¿qué dice? Bendice, alma mía, al Señor. Es como si cantamos una canción y de una frase de una estrofa a la siguiente frase se nos repite lo mismo, no vaya a ser que estemos distraídos, ¿no? Que de una frase a la otra nos hayamos ido a pensar en otras cosas. Y el salmista vuelve a repetir, a confirmar la importancia de que debemos bendecir al Señor, de que debemos recordarnos, convencernos, predicarnos de que debemos bendecir al Señor. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar al Señor es recordar sus beneficios. Recordar al Señor es recordar su nombre. Pero también recordar al Señor es recordarnos a nosotros. ¿Qué hay en nosotros? ¿Cómo somos nosotros? No tenemos nada que ver con Dios. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso es tener capacidad para una relación espiritual con Él, pero hemos caído en el pecado, no somos como Él. ¿Qué dice el versículo 3? Él es el que perdona tus iniquidades. Todo el Salmo está apuntando a cómo somos también. Y nosotros somos aquellos que hemos cometido iniquidades. Esa palabra iniquidades se repite 31 veces en todos los salmos. Esa palabra iniquidades tiene que ver con los pecados. Mira el versículo 10. No nos ha tratado según nuestros... El salmista no dice méritos. El salmista reconoce que Dios no nos ha tratado según merecen nuestros pecados. Versículo 12. ¿Cómo somos nosotros? Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó ¿de quién? En ocasiones pensamos que así alejó el Señor de sí mismo nuestros pecados, pero dice, alejó de nosotros nuestras transgresiones. Por supuesto, por la sangre de Cristo esto se ha hecho realidad. Por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido borrados, alejados de nosotros, y ya cuando Dios nos ve por medio de su Hijo Jesucristo, y nos ve ya limpiados, aunque Él es consciente y sigue sabiendo que somos pecadores y pecamos, pero el pecado ya no ha sido el obstáculo para nuestra relación con Él. Dice el versículo 11, porque como está de lejos el cielo sobre la tierra, así es de grande su ¿qué? Su misericordia. ¿Qué es su misericordia? No darnos el mal que merecemos. Así de grande es su misericordia, ¿para quién? ¿Para los hombres? Para alguien en concreto, para los hombres concretos, para los que le temen. Los que temen al Señor, como Ignacio nos recordaba antes, en ocasiones el temor nos apunta al miedo, y como nuestro hermano decía en el texto en el que él nos compartía, el temor apunta también a la reverencia sin alejarlo del miedo.
Porque no tenemos miedo de Dios por alguien malo. No es como el temor a alguien malo. No es el horror o el miedo de alguien malo, sino es el miedo de saber que somos malos ante alguien santo. Como Él nos debería haber tratado a nosotros. Eso debería darnos miedo. No por su maldad, sino la nuestra. Y ese miedo nos lleva a la reverencia, a la obediencia. Obedecemos a Dios porque sabemos que nuestros pecados tienen consecuencias. Y si Él tiene misericordia de nosotros, la misericordia no se merece. La misericordia se recibe por gracia. Así que los que temen al Señor son los que han recibido la salvación sin merecerla. Versículo 13, los que temen al Señor son los que reciben el trato de Dios como un padre trata a sus hijos. El Señor también se compadece de aquellos que le temen. Entonces debes recordar, ¿tú eres de los que temes a Dios porque Él te ha salvado? ¿O eres de los que se ha rebelado contra Dios y no está dispuesto a creer en Él? Recuerda quién eres, cómo eres. Recuerda que si Dios te ha salvado por la sangre de Cristo, tú eres de los que le temen. Tú eres de los que le temen, debes vivir una vida de acuerdo a su misericordia. Y recordando que Él ha tenido compasión de ti. Versículo 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, para aquellos que Dios ha salvado y están viviendo en el temor del Señor. Así que recuerda cómo es el Señor. Él es compasivo, Él es santo, Él nos ha dado beneficios. Él nos muestra también, versículo 7, sus caminos. Mira ahí cómo es el Señor, sus caminos. A Moisés dio a conocer sus caminos. ¿Qué significa eso, sus caminos? No son los caminos de Moisés. A Moisés no le dio a conocer los caminos de Moisés, por donde tenía que ir Moisés andando. A Moisés le dio a conocer los caminos del Señor. ¿Qué significa? La voluntad de Dios. A Moisés le dio a conocer qué es lo que a Dios le agrada. Recuerda, ¿qué es lo que a Dios le agrada? A veces se nos olvida y así no bendecimos al Señor. Ahora, lo que no se nos olvida a nosotros es lo que nos agrada a nosotros, ¿verdad? Eso sí que no se nos olvida. Si te mandan al Mercadona a comprar algo, se te pueden olvidar ciertas cosas, pero lo que a ti te gusta no se te va a olvidar, ¿verdad? Puede ser también que se te olvide, puede ser. Pero los caminos del Señor nos está mostrando que debemos recordar lo que agrada a Dios antes de estar buscando lo que nos agrada a nosotros. Las obras perfectas de Dios, el favor de Dios. Él reveló a Moisés su plan, sus obras reveladas a Moisés. Se refiere a esa liberación que Dios iba a realizar en Egipto. Versículo 7 dice ahí, y a los hijos de Israel, Dios les dio a conocer ¿qué? Sus obras. Así que Dios le dijo a Moisés lo que Dios iba a hacer para liberar y Dios les dio a conocer el qué, cómo Dios lo iba a ejecutar. Así que debemos recordar que Dios tiene la soberanía para determinar un plan y debemos recordar que Dios tiene el poder para cumplir ese plan. Dios tiene soberanía para planificar todo lo que Él va a hacer y Dios tiene poder para ejercer y realizar todo lo que Dios va a hacer. Así que si algo pasa, no es porque Dios no pudo, sino que Dios no quiso. Si José fue olvidado en la cárcel 2 años, no es porque Dios se olvidó de él y no pudo, sino que Dios no quiso. Recuerda eso, que Dios tiene soberanía para ordenar las cosas y poder para realizarlas. Y si algo no sucede o algo sucede, está dentro de la voluntad de Dios. Versículo 9, ¿qué debemos recordar para alabar al Señor? Su enojo. Eso es lo que dice también David. David recuerda cómo es el enojo de Jehová. Dice el versículo 9, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios no tiene enojo? No. David está recordando que Dios se enoja, que Dios tiene ira para aquellos que van en contra de su santa voluntad, aquellos que se rebelan. Pero también David se acuerda de cómo es el enojo de Jehová. ¿Cómo es el enojo de Jehová? ¿Cómo es? Dice ahí el versículo 9. No es para siempre. Tiene un límite. ¿Cuánto quisiera yo, verdad, enfadarme poco tiempo? A mí los enfados a veces me duran mucho tiempo. Y el Señor me convence de mi pecado al persistir en mi enfado. Pero el Señor no es así. Además que el Señor se enfada por buenas razones, no como yo. El Señor además pone un límite a su enfado, a su enojo. Y dice, mi enojo no va a estar para siempre. Voy a tener misericordia. Voy a poner límite a mi enojo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios mantuviera su enojo para siempre, ¿quién nos podría librar de su enojo? ¿Quién? No podríamos salir de ese enojo. Pero Dios
trata a su pueblo y dice ahí, observa el versículo 9, no contenderá con nosotros, ¿eh? Y estaba hablando con los creyentes, en ese contexto con el pueblo de Israel, pero trasladándolo a nuestra realidad, a nuestro pacto, el nuevo pacto en Cristo, tiene que ver con todos los creyentes. ¿Y por qué el enojo del Señor tiene límite sobre los creyentes? ¿Por qué? En primer lugar, porque descargó sobre su Hijo todo su enojo. Descargó sobre Cristo todo el enojo que tú y yo merecíamos. No quedó nada de su enojo para con nosotros que no hubiera descargado sobre su Hijo. Así ahora el Señor no nos trata con enojo, sino con amor. Y nos disciplina, no para castigarnos con enojo, sino para santificarnos y restaurarnos. Dios no es rencoroso. ¿Te acuerdas de eso? Debes acordarte de eso. Dios no es rencoroso. Dios no te está haciendo sufrir porque le gusta tener su enojo continuamente sobre ti. Dios no es rencoroso. Dios está guardando su ira sobre los pecadores. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para el día de la ira del Señor. Él no es rencoroso para con sus hijos porque ya su enojo cayó sobre Cristo. Pero para aquellos que no vienen a Cristo y no se arrepienten de sus pecados, la ira de Dios está sobre ellos. Y un día Él la derramará sobre los impíos. Y eso será motivo de adoración también. Pero nosotros, los creyentes, hemos recibido misericordia y su enojo no es para siempre. Versículo 11, lo hemos dicho ya, su misericordia, porque como están de lejos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia. Y no está hablando de la distancia de la tierra a las nubes, no está hablando de la distancia de la tierra a la estratosfera o a la luna, sino al fin de los cielos. Como está alejado la tierra al fin de los cielos, así el Señor tiene de grande su misericordia para con nosotros. La misericordia del Señor es inagotable. ¿Qué dice el salmista? Nueva es cada mañana tu misericordia. No se gastó. No gastó el Señor toda la misericordia hoy que mañana no va a poder tener, sino que su misericordia sigue intacta. No ha menguado. El Señor es misericordioso por toda la eternidad. Versículo 17, el Señor es justo. Dice ahí, mas su misericordia, la misericordia del Señor desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia. Y cuando dice su justicia, hay un paralelo en el lenguaje poético. Y es que la justicia tiene la misma magnitud que la misericordia. Lo que pasa es que no lo repite, pero su justicia es desde la eternidad hasta la eternidad para con los hijos de aquellos que guardan su pacto, aquellos que están bajo el pacto de Cristo. Versículo 18. Para los que se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Hacer la voluntad de Dios requiere que sepamos la voluntad de Dios y que requiere que recordemos su voluntad. ¿Cuántas veces a lo mejor a tus hijos le dices que tienen que hacer algo y después cuando pasa el tiempo y ve que no lo han hecho le dices, oye, yo no te dije esto? El 99% de las veces dice, se me olvidó lo que dijiste. Y ahí el salmista dice que el Señor tiene compasión, misericordia para aquellos que están en su pacto, para aquellos que se acuerdan de los preceptos de Dios, para aquellos que están poniendo su empeño y dependen del Espíritu para no olvidarse de la voluntad de Dios. Y no solamente es saberlo, sino vivir conforme a ellos. Versículo 19. ¿Qué debe recordar acerca de Dios? Que Dios tiene un ¿qué? Un trono y está en los cielos. El Señor ha establecido su trono en los cielos. Nadie ha establecido el trono del Señor. Él mismo ha establecido su trono. El Señor no está gobernando donde otros lo han puesto a gobernar. Él tiene autoridad para establecer su trono. Estamos bajo su trono. El trono del Señor aparece 18 veces en los Salmos. ¿Por qué? Porque es motivo de alabanza. El trono del Señor ha sido establecido por Él mismo. En los cielos es un lugar de gloria, un lugar por encima de todo lo creado, un lugar más alto. El trono significa el lugar elevado donde Él ejerce su autoridad. Simboliza dignidad, simboliza honor, soberanía y reino. En el trono Dios juzga, Dios establece juicio, Dios examina a los hombres, Dios justicia y juicio como cimiento es su trono. Él es santo, Él es firme. Todo esto dicen los salmos acerca del trono de Dios. Pero el Señor no solamente tiene un trono, sino que tiene ¿qué dice el versículo 19? Tiene un reino. Y el reino del Señor en esa época estaba apuntando al reino que Él estaba realizando, ejerciendo en Israel. ¿Verdad? David está diciendo, yo estoy reinando
porque Dios me escogió para ser rey de su reino. Pero no se limita al reino de Israel, sino que su trono está en los cielos y todo lo que está por debajo es su reino. Su reino es toda la tierra, todo lo que está por debajo del estrado de sus pies. Así que el dominio del Señor es sobre todo y abarca todo el universo. Por eso el versículo 20, 21 y 22 apunta a que todos deben bendecir al Señor, incluidos los ángeles, incluido todo lo creado, porque todo está bajo su reino, su dominio. Y a día de hoy esto implica que debemos recordar que Cristo vendrá un día a esta tierra para reinar literalmente en esta tierra y cumplir el pacto que Dios hizo con David. Y antes de eso, la iglesia será arrebatada y habrá aquí 7 años de tribulación. Pero el Señor sigue siendo el Señor. Y debes recordar que tú formas parte, si eres hijo de Dios, del señorío de Cristo, que somos siervos suyos, que debemos recordar que Él es el Rey de Reyes. Versículo 20, Él es el propietario de los ángeles. De los ángeles. Versículo 20, bendecid al Señor vosotros. ¿Los ángeles? No. Sus ángeles. Porque los ángeles son los ángeles del Señor. Y se caracterizan por tener un dueño. Son poderosos en fortaleza, ejecutan el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque son los ángeles del Señor. Son ángeles del Señor porque Dios los escogió. Esos son los ángeles escogidos y los que no fueron escogidos cayeron y se rebelaron contra el Señor y se fueron tras Satanás. Pero estos ángeles fieles, estos ángeles en plural, todos son fieles porque son del Señor, son propiedad suya. Así que debemos alabar al Señor recordando quién es Él y quiénes somos nosotros. En segundo lugar, debemos alabar a Dios recordando sus beneficios hacia ti y lo vamos a enumerar aquí con 5 beneficios que nunca debes olvidarte. 5 beneficios que nunca debes olvidarte y que nos llevan y nos invitan, nos enseñan, nos mueven a adorar a Dios con nuestra memoria. Versículo 3. Él es el que perdona. ¿Qué es lo que Dios hace? Él perdona. Él es el que realiza eso. Y observa que los 5 tienen algo característico. En lugar de volver a repetir cada vez, lo digo ahora por una sola vez. Observa el versículo 3 al 5. Él es el que. Y se vuelve a repetir todo el tiempo. Él es el que hace, no tú. Él es el que lo hace, no tú. Es de Él de quien depende, no de ti. Todos esos verbos los realiza y ejecuta el Señor. Por eso no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado por su acción, por lo que Él ha hecho. En primer lugar, Él es el que perdona. ¿Y por qué debemos recordar que ese es un beneficio de Dios para con nosotros? Porque solo Dios perdona. Solo Dios perdona los pecados. Y además observa que dice ahí, Él es el que perdona algunas de tus iniquidades, dice. ¿No? No dice eso, ¿verdad? Él es el que perdona todas, absolutamente todas tus iniquidades. Y esto nos muestra que nosotros necesitamos el perdón de todos nuestros pecados. No hay pecados que podamos nosotros limpiarnos y otros el Señor nos perdona. Todos absolutamente necesitan, nuestros pecados necesitan ser perdonados por medio de Cristo, quien fue tratado conforme a nuestros pecados, sobre quien cargó nuestras transgresiones. Este verbo, este beneficio, no fue en pasado, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el texto? Versículo 3. Él es el que perdonó tus iniquidades porque está en presente. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué? En primer lugar, porque continuamos pecando cada día. En segundo lugar, ¿por qué? Porque continuamente, cada vez que nos arrepentimos, Él continúa perdonando nuestros pecados. Su perdón sigue siendo continuo y constante en nuestras vidas. Aún necesitamos ser perdonados y de todo nuestro pecado, de todo tipo y de toda cantidad, así como David recordó que sus pecados fueron perdonados, ¿verdad? En el Salmo 25, David recuerda que el Señor perdonó todos sus pecados. Y recuerda que los pecados de David, ¿cómo fueron, verdad? De acostarse con una mujer que no es la suya, de asesinar al hombre, el marido de esta mujer. Todos esos pecados han sido perdonados y han sido un beneficio para nosotros. En segundo lugar, Él sana, ¿verdad? Él sana. Y esto debe ser explicado. Porque ¿qué es lo que sana? De nuevo es un verbo realizado por Dios en tiempo presente. ¿Y qué es lo que sana? Sana algunas enfermedades por medio de la medicina. No, eso no dice el texto. El texto nos recuerda que Él sana todas tus dolencias, todos tus dolores, todas tus enfermedades. Claro, lo que el texto está diciendo es que Dios tiene poder para sanar
Él puede hacerlo. Él puede sanarte de todas tus enfermedades. Es decir, que cuando tú has sido sanado, ¿quién te ha sanado? ¿El nolotil que te tomaste? Bueno, Dios proveyó, en su providencia proveyó de medios para atender a nuestra enfermedad, pero en definitiva, al final del todo, es Dios quien ha sanado cuando Él quiere sanar. Escucha, esto no es una promesa de sanidad para todas tus enfermedades. Dios nunca te ha prometido que te va a sanar de todas tus enfermedades. Sí tiene poder. Tenemos nosotros los creyentes el beneficio de que si Dios quiere, puede sanarte de todas tus enfermedades. Eso fue lo que dijo el leproso. Si tú quieres, puedes sanarme. Y eso es lo que el salmista está recordando. Si te encuentras en una situación de enfermedad o estuviste enfermo y el Señor te sanó, recuerda quién fue quien te sanó. No te olvides de la sanidad que recibiste de parte de Dios. Si la enfermedad viene a tu vida, recuerda que el único en quien tienes que poner tu confianza para la sanidad es en el Señor si Él quiere. Y si Él no te sana, Él es soberano y perfecto para permitir eso en tu vida. Y por algo no lo querrá hacer, por un propósito. Y lo resumimos el propósito, para su gloria y para tu bien. Para su gloria en medio de la enfermedad y para tu bien, siendo transformado a la imagen de Cristo por medio de esa enfermedad. Isaías 53:4 dice que Cristo sanó las enfermedades. Cristo cargó con nuestras enfermedades, dice ahí el texto. Y Cristo fue glorificado por medio de sanar las enfermedades a muchos de ellos. Y Él manifestó ser el Mesías por medio de esos milagros. Pero ¿cuál es la enfermedad definitiva? ¿Cuál es? La causa del pecado. La muerte espiritual eterna separado de Dios. Y eso es lo que apunta también el Salmo. Que cuando Dios quiere te sana de tus dolencias, pero además es que tiene poder para sanarte y lo ha hecho de la mayor enfermedad posible. ¿Cuál es? La muerte. La muerte a causa de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos dice que allí donde estaremos con el Señor no habrá ¿qué? No habrá enfermedad. Ya no habrá llanto ni dolor, no habrá muerte. Que Él venció a la muerte, a toda la enfermedad, habrá una salud perfecta. Así que recuerda que Él es el que te sana cuando te sana y Él es el que no te sana cuando no te sana, porque no quiere. Pero Él nos ha sanado de la enfermedad del pecado y de las consecuencias definitivas de la muerte. En tercer lugar, es el que rescata de la fosa tu vida. La vida en el foso significa la muerte. Por eso apunta a la enfermedad total. Él te ha rescatado de donde nadie te podría rescatar, de la fosa, la vida. La vida en la fosa es la tumba, el lugar donde se entierra, pues Él es el que rescata de la fosa tu vida. Él es el que tiene asegurada la vida eterna para nosotros por medio de Cristo, quien venció la muerte. Él no abandonó el alma del Señor Jesucristo en el Hades. ¿Recuerda eso? No abandonará el alma en el Seol, ni permitió que su santo vea corrupción. Y apunta a la obra de Cristo. Y los beneficios de la obra de Cristo son para nosotros. Él pagó el precio. Eso es lo que significa redimir. Redimir es rescatar. Pagó el precio de un esclavo para que fuera libre. Cristo pagó dicho rescate para que nosotros podamos estar confiados y seguros de que nuestra alma no estará en el infierno como merecen nuestros pecados. En cuarto lugar, Él te corona de bondad y compasión. El Señor corona al creyente, adoptándole como hijo. Te ha hecho hijo suyo y te ha puesto una corona de favor y de compasión, de misericordia, de todo beneficio que Cristo compró para nosotros. Y el creyente recibirá esa corona de la vida que Cristo merece y que pondremos a sus pies. Así que recuerda, no te olvides de todos estos beneficios. Y en quinto lugar, Él te colma, te sacia, te pone hasta el máximo de bien para renovarte. Y aquí el punto no es prosperidad, como algunos usan, ¿verdad? Los creyentes son llamados a ser prósperos y tener Mercedes, coches lujosos, casa, riqueza, porque Él te colma hasta el final de toda la riqueza. No es eso. No se refiere a eso, sino se refiere a fuerza, energía, poder, para enfrentar todo en tu vida para su gloria. Como dice el versículo 5, para que tu juventud se renueve como el águila. Ahí el punto es para que tu fuerza se renueve como el águila, para que tú puedas estar continuamente fortalecido en el Señor. Espiritualmente es como aquí se nos está indicando. Él fortalece al creyente para que estemos satisfechos en Cristo en cualquier situación. Filipenses 4:13, ¿qué dijo el Pablo?
todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece, o en Él, que Él me fortalece. Y no es para cualquier cosa, sino para hacer la voluntad de Dios, para poder estar satisfecho en cualquier situación. Él nos fortalece para que podamos seguir bendiciéndolo. Así que alabamos a Dios recordando quién es Él y quién eres tú. Alabamos a Dios recordando sus beneficios. En tercer lugar, versículos 6 al 19, alabamos a Dios recordando sus beneficios hacia la iglesia. Y aunque Israel no es la iglesia, pero está hablando de todos los redimidos en plural. Y al trasladar esta enseñanza a nuestro tiempo, los redimidos no son individuales, sino es la iglesia, el conjunto de los redimidos. Y la enseñanza que allí encontramos tiene su repercusión y su aplicación también en la nuestra. Así que en el versículo 6 dice que Él hizo justicia a favor de los oprimidos y dio a conocer a Moisés y a Israel sus caminos y sus obras, y no contenderá con nosotros para siempre. Todos estos son beneficios que el Señor nos ha dado, no solamente individualmente, sino como iglesia. Recuerda que has sido salvado para ser incluido en el cuerpo de Cristo. Y debes recordar que eso es una bendición para tu vida. Que no eres el único que ha recibido misericordia, que muchos otros han recibido misericordia como tú. Y que Él sabe, y nosotros debemos recordar que Él sabe de qué hemos sido hechos, de que somos polvo. Debemos animarnos unos a otros para recordar que Él perdonó nuestras transgresiones. Él alejó de nosotros nuestras transgresiones. Versículo 13, Él se compadece de todos los que le temen. Están en plural. Versículo 14, Él sabe que somos y se acuerda de lo que somos polvo. ¿Qué sabe que somos polvo? Porque Él nos hizo. Y Él no se olvida de cómo nos hizo y nuestra condición. Y Él entonces está atendiendo a la necesidad de los creyentes y de la iglesia, recordando nuestra debilidad de cómo somos. El Señor no te ha salvado porque tú eres más fuerte que otro. El Señor te ha salvado porque sabe que eres igual de débil que otro. Y el Señor ha provisto de toda su compasión y misericordia y todos sus beneficios porque sabe que continuamos siendo igual de débil. Versículo 19 también recuerda que estamos bajo su señorío y debemos recordar que estamos bajo la autoridad de Dios. Alaba al Señor por eso, porque formas parte de su iglesia. No de la organización de los hombres, formas parte del cuerpo de Cristo, en que Cristo es la cabeza y de Cristo dependemos, de nadie más. Escucha, de nadie más dependemos, de ninguna otra organización. Solamente lo que Cristo ha construido, edificado e instituido. Su iglesia. Y terminamos en cuarto lugar. Alaba a Dios invitando a otros a que alaben al Señor con su memoria. Lo hemos visto ahí al final, versículo 20. Bendice al Señor vosotros sus ángeles. ¿Los ángeles se pueden olvidar? Bueno, posiblemente, no lo sé. Pero aquí está diciendo que todos los que están bajo el servicio del Señor continúen bendiciendo al Señor. Que ellos están para ejecutar el mandato y obedecer a la voz del Señor. Así que si los ángeles se pueden olvidar que han sido creados para bendecir al Señor, el salmista está invitándolos a recordarlo. Versículo 21, bendice al Señor vosotros todos sus ejércitos. Aquí en un sentido, puede tener el sentido de los ángeles, estaría repitiendo la misma idea, o tiene el sentido del ejército de Israel, pero está en plural, así que apunta también a los ejércitos, no solamente el de Israel, sino todos los ejércitos de la tierra, como dicen los profetas, ¿verdad? Como se muestra, dice el Señor, yo soy el Señor de los ejércitos. ¿Y a quién se refiere? A los ejércitos de todas las naciones. Todas las naciones van a hacer la voluntad de Dios. Así que el salmista está diciéndole no solamente a su nación Israel, sino a todas las naciones, escuchad, tened en cuenta que debéis bendecir al Señor y no a Baal, y no a los dioses extraños, sino que debéis reconocer a Dios y bendecir su nombre. Y termina el versículo 22, bendecid al Señor vosotras todas sus obras. Así que no es una convicción personal, sino que el salmista está diciendo que tú eres una herramienta para animar a tu hermano a que bendiga al Señor. Tú eres una herramienta para que la memoria que estás trayendo a tu mente de la voluntad y la persona de Dios, debes de recordarle a tu hermano. Sabes que tu hermano está pasando necesidad, está tu hermano compartiendo contigo este sufrimiento, esta alegría, todo lo que está sucediendo. Lo que debes recordarle a tu hermano es que bendiga al Señor por todo ello. Bendice al Señor en todo, aquellos que somos su obra, en todos los lugares de su dominio. Y por si se olvida, ¿qué hace? Termina diciendo que bendice, alma mía, al Señor. Señor, te pedimos, Padre, que nuestra mente no esté ocupada en tantas cosas, Señor, que nos alejan de ti y nos olvidemos de ti a causa de nuestro pecado y nuestra soberbia.
Te damos gloria a tu nombre. Bendecimos tu nombre cuando recordamos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, cuando recordamos los beneficios que nos has dado por gracia, individualmente, pero también como iglesia, como en conjunto. Señor, queremos reconocer nuestro pecado. De cuántas veces, Señor, no vivimos vidas que son para tu gloria, que te bendicen. Y todo esto ha comenzado porque hemos sentido orgullo en nuestro corazón. Nos hemos sentido autosuficientes como iglesia y como creyentes individualmente. Por eso, Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo obre por esta palabra para hacernos recordar, Señor. Y por medio del recuerdo de tu persona y de tu voluntad y de tus beneficios, Señor, vivamos vidas que te glorifiquen, que te agraden. Tomemos decisiones concretas en nuestra vida para alejarnos del pecado, para venir en arrepentimiento a ti, para crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, para vivir en dependencia de tu Espíritu y de Cristo Jesús. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.